Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a preparar unas gorditas de lechera. Para eso vamos a necesitar 2 tazas de harina, media lata de leche condensada, un cuarto de taza de aceite, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de vainilla, un cuarto de taza de leche y un huevo. Vamos a batir súper rapidito lo que es el huevo, aceite, leche y esencia de vainilla y después le agregas la leche condensada. Ya una vez que tengas todo bien mezclado, vamos a agregar la harina y el polvo para hornear. A mí me gusta cernir la harina para que no me salgan grumos en la masa. Ahora con tus manos bien limpias vamos a amasar la masa hasta que deje de estar pegajosa. Yo en este caso tuve que utilizar un poquito más de harina para que dejara de estar pegajosa y al final fueron como 2 tazas y media de harina que utilicé. Voy agregándole poquito a poquito harina, no todo de una sola vez porque no queremos que te salga tan dura la masa. Como ven, ya la masa ya no se me pega a los dedos, pero tampoco está tan dura. Lo que queremos es una masa manejable. No tienes que dejar reposar esta masa, ya que si la dejas te puede secar. Esto es de hacer al instante. Así es que con tus manos vamos a crear unas bolitas del tamaño que tú gustes. Ya que tengas tus gorditas listas, vamos a calentar en un sartén y aquí dependerá de ti. A mí me gustan doraditas, que estén crujientes. Como ven, yo aquí hice de diferentes tamaños, de diferente grosor. Las que están más gruesas, esas sí duraron más en cocinarse, ya que se esponjan un poquitito y tienes que dejarla por bastante tiempo. Bueno, ya terminamos, así quedan nuestras gorditas de lechera. Tienen un olor delicioso y miren nomás, parecen unas galletitas. Las pueden disfrutar con un chocolatito, un cafecito. Espero les haya gustado esta receta. Si lo hacen, no olviden mandar su fotito a mi Instagram. Si quieres recibir más recetas, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Deja tu dedito arriba y nos vemos en la próxima.